Hola chicos, espero que estén bien. La ayudantía de hoy les traigo un ejercicio de lo que es el ciclo de Brayton, el cual dice lo siguiente. Una turbina a gas de las que se usan en las centrales termoeléctricas tiene una presión de salida del compresor de 800 kPa. La temperatura del gas entrante es la temperatura ambiental y la presión es de 100 kPa. En la cámara de combustión, la temperatura se eleva hasta 1027 grados Celsius para ingresar a la turbina. Entonces nos pide determinar la eficiencia del ciclo, la temperatura del gas a la salida del compresor y la temperatura del gas a la salida de la turbina. Para empezar, hice un diagrama de más o menos los pasos como para guiarme en qué etapa ocurría el compresor, en qué etapa iba lo de la turbina, etc. Entonces, lo primero que nos dicen es que la presión de salida del compresor es de 800 kPa. Entonces, el compresor está presente entre la etapa A y la etapa B. Y en este caso, nos dicen que esa presión es a la salida. Por lo tanto, la presión B sería la de 800 kPa. Después nos dicen que la temperatura del gas entrante es la temperatura ambiental. O sea, la temperatura del gas entrante de todo el ciclo sería la temperatura A, y corresponde a 25 grados Celsius, que si lo transformamos a Kelvin pasa a ser 298,15 Kelvin. ¿Y qué otro dato nos dan? La presión de entrada también, que es de 100 kilopascal, o sea, P sub A es 100 kilopascal. Y también nos dicen que en la cámara de combustión, o sea, entre el proceso B y C, la temperatura del gas es de 1027 grados Celsius cuando se eleva hasta esta. Entonces sería la temperatura a la salida de la cámara de combustión, que si lo transformamos a Kelvin nos da 1300,15 Kelvin. Entonces, para calcular la eficiencia del ciclo, usamos la relación en donde la eficiencia es 1 menos la presión A partida de la presión B, y eso elevado a el coeficiente para el gas ideal menos 1 partido en el coeficiente del gas ideal. Entonces, en este caso, se asume que ese coeficiente del gas ideal es 1,4 porque se considera como un coeficiente para el gas ideal diatómico, como es una mezcla entre aire y propano. Entonces, reemplazando, la presión A la conocemos, es 100 kilopascal, la presión B es 800 kilopascal y el coeficiente sería 1,4 menos 1 nos daría 0,4 partido en 1,4. Entonces, reemplazando y restando 1 al resultado que nos da acá, nos da que la eficiencia del ciclo finalmente es 0,448. Después nos piden la temperatura al salir del compresor. Entonces, la temperatura al salir del compresor sería la temperatura B. Entonces, con otra relación de lo que es eficiencia en el ciclo de Brayton, nosotros conocemos la eficiencia, conocemos la temperatura A, pero queremos saber la temperatura B. Entonces reemplazamos la eficiencia que obtuvimos antes, que es 0,448, y la temperatura A, que es 298,15 Kelvin. Entonces, despejando, finalmente nos da que la temperatura B corresponde a 540,127 Kelvin. Y finalmente nos piden la temperatura a la salida de la turbina. Entonces, el proceso de la turbina ocurre entre C y D, y a la salida sería en el punto D. Entonces, la temperatura D es la que nos piden. Y empleando la ley de Poisson, tenemos la siguiente relación, que la presión de C elevada al coeficiente menos 1 por la temperatura C elevada al coeficiente es igual a la presión D elevada al coeficiente menos 1 por la temperatura en el punto D elevado al coeficiente. Entonces, reemplazando, nos va a quedar de la siguiente manera.
La temperatura C es la relación entre la presión C y la presión D elevado al coeficiente -1 partido en el coeficiente. Y como sabemos que PB es igual a PC, la presión en el punto B es igual a la presión en el punto C, porque en ese momento ocurre lo que es el calentamiento a presión constante, y después que el punto D es igual al punto A, porque en ese momento ocurre el enfriamiento a presión constante. Estas temperaturas son iguales, se puede hacer esa relación. Entonces PS va a pasar a ser PB, que es una presión que conocemos, que es de 800 kilopascal, y P en el punto D, la presión en el punto D, va a ser igual a la presión en el punto A, que corresponde a 100 kilopascal. Entonces, reemplazando la temperatura C también la conocemos, que es 1300,15 o 1300, y reemplazando los coeficientes nos da finalmente que la temperatura en el punto D o la salida de la turbina es de 2354,8815 Kelvin. Y eso sería todo, chicos. Espero que se haya quedado todo claro.